Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Gauto, soy luthier de la provincia de Corrientes, Argentina. Me dedico a la construcción y reparación de instrumentos de cuerda acústicos y eléctricos. También soy director y fundador del Proyecto Tacuara, Escuela de Lutería de Corrientes, donde se dictan cursos de reparación y de construcción. En el tutorial de hoy vamos a ver todos los procedimientos necesarios para un correcto mantenimiento y puesta a punto de un instrumento eléctrico. En este caso voy a estar trabajando con una guitarra tipo Telecaster, pero todos los pasos pueden aplicarse tanto a un bajo eléctrico como a guitarras de otro tipo. En primer lugar, vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar. Tenemos destornilladores planos y destornilladores Phillips, llaves Allen de distintos tamaños, un capotraste, sondas de medición o galgas de medición, cinta de papel, una hoja de sierra de arco a la que se le sacaron los bordes, se le limaron los bordes para que quede bien delgada, bien fina, limas de joyero también bien finas, regla metálica, en este caso de 20 centímetros, con el cero bien en el borde. Si no tenemos o no podemos conseguir una regla metálica, podemos utilizar una de plástico, pero asegurándonos de que el cero esté bien al ras, ¿sí? Lo podemos limar o lijar y ya con eso es suficiente. Un afinador, ¿sí? Una hoja de lija al agua, grano 320 o 240 y un alicate frontal, además de las cuerdas y del amplificador y el cable para el amplificador. Como primer paso vamos a ver la curvatura del mango. Para eso vamos a colocar el capotraste en el primer traste, vamos a apretar y con algún dedo de la mano derecha apretamos en el último traste. Esto va a hacer que la cuerda, la sexta cuerda, haga las veces de regla para comparar qué curvatura tiene el mango, ¿sí? Vamos a utilizar la sonda de medición. La medida estándar de la curvatura del mango en la Telecaster es de 0,3 milímetros. Nosotros tenemos la sonda ya con esa medida preparada y lo que hacemos es utilizar la sonda entre la parte de arriba del traste, la corona, y la parte de abajo de la cuerda en el séptimo o en el octavo traste. Si notamos que cuando metemos la sonda la cuerda se levanta, significa que el mango está recto o tiene una leve curva hacia adelante, hacia arriba, en el medio. Lo que tenemos que hacer en ese caso es aflojar el tensor con la llave Allen, ¿sí? Introducimos la llave Allen y giramos en sentido antihorario. Esperamos unos minutos, un par de minutos, para que accione y para que se mueva la madera, y vamos a corroborar nuevamente con la galga qué sucedió, ¿sí? En el caso de que haya mucho espacio entre la cuerda y el traste y la sonda tenga un leve juego entre las dos, en ese caso el movimiento tiene que ser el contrario, tenemos que ajustar porque la curvatura del mango sería hacia el otro lado, hacia abajo, que es lo correcto, pero que no debe ser muy exagerado. Después de esperar unos minutos, volvemos a verificar con la sonda
si el mango tuvo alguna respuesta, si el tensor dentro del mango pudo accionarse. En este caso entra justo, así que ya tenemos lista la curvatura del mango. Les voy a mostrar un poco cómo funciona un tensor de doble acción. ¿Sí? Consta de dos varillas, una varilla con una rosca en uno de los extremos y en el otro también. Y la varilla de arriba es plana, es la parte que va hacia el diapasón. ¿Sí? Esto puede ir con la punta o la cabeza donde se mete la llave de un lado, en el talón o en el clavijero. Es indistinto. Es una cuestión de comodidad a veces. Pero bueno, si nosotros nos paramos de frente al tensor, a la cabeza del tensor, y giramos hacia la izquierda o en sentido antihorario, lo que hacemos es que se forme una curva hacia abajo. ¿Sí? Y si hacemos el movimiento contrario en sentido horario o hacia la derecha, se forma una curva hacia arriba. Esto sucede obviamente dentro del mango y bueno, acompaña el movimiento de la madera. El paso número 2 es ver la altura de las cuerdas en el puente, ¿sí? Para eso nos vamos a guiar con la regla metálica, vamos a apoyarla en el traste número 17. En este caso la Telecaster de medida estándar tiene 1,5 milímetros, 1,6 milímetros aproximadamente entre el espacio que hay desde la corona del traste hasta la parte de abajo de la cuerda. Metemos la regla, medimos y yo tengo 2 milímetros, un poquito más de 2 milímetros en la sexta y 2,5 milímetros en la primera. Lo que tengo que hacer entonces es bajar las silletas, ¿sí? Desde aquí con la llave Allen, introduzco la llave Allen y empiezo a bajar las cuerdas. Ahí estoy en la altura que debería estar, 1,5. Eso es en la sexta cuerda. Voy a ajustar un poco acá, que no quede flojo, así no se mueve. Y para la primer cuerda voy a hacer exactamente lo mismo y tengo que tener la misma medida. En este caso me pasé un poquito, voy a levantar, estoy entre 1,5, en la mitad del 1 y del 1,5, así que voy a levantar un poquito la cuerda. Recuerden que todas estas medidas que yo les digo son estándares, ¿sí? Después, al finalizar todo el proceso,
les voy a comentar algo más acerca de las medidas. Bien, ahí estoy en la altura que debería estar. Bueno, ¿por qué hago primero la sexta y la primera en ese orden? O puede ser la primera y puede ser la sexta. Porque yo sé la altura de esas cuerdas, sabiendo la altura de esas cuerdas puedo acomodar el resto, las otras 4 cuerdas, al radio que debe llevar, ¿sí? Recuerden que el diapasón tiene una curvatura y las cuerdas deben copiar esa curvatura, tiene que ser la misma. Para eso yo tengo estas plantillas, ¿sí? Lo que hice fue imprimirlas en un papel. Después las pasé a un cartón, las corté lo más preciso posible y con eso voy a medir el radio de curvatura del diapasón y de las cuerdas además. Para medir el del diapasón imprimí una más y lo que hice fue marcar dónde va cada cuerda y sacarle esa partecita para que yo pueda introducir, ¿sí? Para que pueda introducir la plantilla sin tener que sacar las cuerdas. Esto obviamente se puede comprar en los proveedores de materiales y esas cosas para lutería las venden, algunos las venden. Hay gente que se dedica a fabricar este tipo de insumos, pero también está la opción para aquellos que no pueden conseguir o que no pueden, no alcanzan a comprarlo, está la opción de imprimirlas y pegarlas y hacerlas así, ¿sí? Sería la opción más económica. Bueno, en este caso tengo un radio de 10 pulgadas, están pulgadas, en el diapasón. Ese mismo radio tiene que coincidir con las cuerdas. Entonces yo tengo que poner la plantilla de 10 para las cuerdas y todas las cuerdas tienen que apoyarse, o en realidad la plantilla tiene que apoyarse sobre las 6 cuerdas, ¿sí? Por eso es que primero la sexta y la primera son las que les mido la altura, porque las demás después se van a ir acomodando al radio del diapasón. Entonces, con la plantilla apoyada sobre las cuerdas, bajo o subo la cuerda, por ejemplo la segunda en este caso, bajo o subo la cuerda de acuerdo a lo que me dice la plantilla, ¿no? En este caso todas las cuerdas están bastante altas, así que lo que tengo que hacer es aflojar un poco las silletas para que las cuerdas bajen. Una vez que tenemos la altura de cuerdas en el puente, pasamos a la altura de cuerdas en las espuelas. La altura de cuerdas estándar es de 0,5 milímetros y podemos utilizar la regla metálica que habíamos utilizado antes o la galga, ¿sí? Con la regla, el mismo procedimiento que utilizamos en el traste 17, lo vamos a hacer en el primer traste.
entre la corona del traste y la parte de abajo de la cuerda tiene que haber 0,5 milímetros. Si nosotros introducimos la galga y vemos que se levanta la cuerda, es porque hay menos espacio y en ese caso debemos reemplazar las espuelas, ¿sí? Si hay más espacio, si vemos que el espacio es más grande que 0,5 milímetros, lo que tenemos que hacer es gastar donde apoya la cuerda en las espuelas y rebajar hasta llegar a la medida que necesitamos. Para eso nos vamos a valer de la hoja de sierra que había mostrado al principio o también de las limas de joyero. Con eso vamos a gastar suavecito de a poco hasta llegar a la medida deseada. Primero vamos a aflojar entonces las cuerdas y después vamos a poner cinta de papel para no lastimar la madera cuando estemos trabajando y después sí, posteriormente vamos a gastar las espuelas. Bueno, ¿cómo saber hasta dónde gastar las espuelas para que no se pase la altura de la cuerda? Para eso utilizo un lápiz al que corté al medio longitudinalmente y gasté con una lija, ¿sí? Después de cortarlo, lo paso por una lija para que quede bien plano. Y con ese lápiz lo que hago es apoyar sobre los trastes y marcar en las espuelas. De esa manera tienen un límite para no pasarse y no tener que estar corrigiendo después con algún suplemento o tener que hacer una espuela nuevamente. Una vez que comprobamos que la medida es la correcta, podemos avanzar hacia el siguiente paso, que es la octavación, el proceso de octavación. Para eso vamos a utilizar el afinador. Como primera medida vamos a afinar la guitarra en la afinación estándar y vamos a comprobar en el traste 12 que sea la octava justa de la cuerda al aire. Una vez que tenemos afinada la guitarra, lo que vamos a hacer es tocar la cuerda al aire y en el traste número 12 tenemos que comprobar mediante el afinador que nos dé la octava justa, ¿sí? En el caso de que el afinador nos marque que le falta un poco para llegar a la octava justa, lo que tenemos que hacer es acercar la silleta hacia el lado de los micrófonos. Lo que yo hago generalmente es mandar todas las silletas hacia atrás, porque cuando pongo las cuerdas y las afino, la tensión hace que se marquen las cuerdas donde apoya en el puente. Entonces, sí o sí voy a tener que venir hacia adelante y esa marca inicial se va a ir y no va a molestar.
En este caso le falta un poquito para llegar a la marca de la octava. Entonces lo que tengo que hacer es acercar la silleta hacia el lado del mango. Eso lo hago aflojando el tornillo que lleva la silleta. Vuelvo a afinar. Ese procedimiento lo hacemos con todas las cuerdas, ¿sí? Bien, una vez que terminamos con este paso, vamos a seguir con el siguiente, que es el último, y vamos a corroborar la altura de las pastillas o de los micrófonos. Para eso nos vamos a valer de la regla metálica nuevamente y vamos a posicionar sobre el imán de la primera y sobre el imán de la sexta cuerda. Del lado de los agudos la medida es de 2 milímetros la altura, y del lado de los graves, de las cuerdas graves, es de 2,4 o 2,5 milímetros. Posicionamos la cuerda, ponemos la cuerda en su lugar. Ponemos la regla sobre el imán. Y lo que tenemos que hacer es, si está muy bajo el micrófono, subirlo con los tornillos que tienen en los costados, ¿sí?, de ambos lados. Y si está muy alto, si está muy cerca, solamente tenemos que bajarlo. En este caso están bajos los micrófonos, entonces lo que voy a hacer es acercarlos hacia las cuerdas. Con este último paso terminamos de hacer la puesta a punto o calibración del instrumento. Ahora lo que tenemos que hacer, obviamente, es probar si la guitarra funciona, ¿sí?, en todas las posiciones. Y con eso terminamos de poner a punto la guitarra o el instrumento. Y con eso terminamos de poner a punto nuestro instrumento. Algunas cuestiones a tener en cuenta. En cuanto a las medidas que les había pasado durante el video, son medidas estándares, como les había dicho, pero que se pueden modificar en algunas décimas de milímetro, porque no es lo mismo un guitarrista que toca base o que hace acompañamiento a un guitarrista que hace solos. También depende del tipo de música que se toque. No es lo mismo tocar rock o heavy metal que tocar jazz, que tocar reggae, que hacer baladas, ¿sí? Todo eso se tiene en cuenta a la hora de poner a punto el instrumento, de calibrarlo correctamente, ¿sí? En cuanto a las plantillas con radio y a las medidas que lleva cada instrumento, pueden ingresar a la página de Facebook de Proyecto Tacuara y van a encontrar los PDFs, los documentos o las imágenes para descargarse y para tenerlo en su celular o en su computadora. Lo descargan, lo imprimen y lo tienen con ustedes. También pueden ingresar a la página de Proyecto Tacuara para ver trabajos de los alumnos
las clases, las metodologías de clase y consultar cualquier duda que les haya quedado sobre este tema o sobre cualquier otro que ustedes estén interesados. Espero que toda la información contenida en este tutorial les sea de utilidad para dejar sus instrumentos en óptimas condiciones para tocarlos. Desde ya, muchas gracias.